La vez pasada me prometieron un viaje en el tiempo. Eso no me lo creo. Es cierto que la electricidad y el magnetismo no son tan evidentes como la gravedad. La gravedad ha estado presente desde el momento en que la humanidad empezó a recorrer la Tierra. Ahora, es tan natural la gravedad que las explicaciones que se daban a esta se reducían casi siempre a decir que ese era el status quo de la naturaleza. No había ni siquiera que explicarla. Algunas explicaciones se reducían, digamos, a tratar de entender cuál era la situación de cada materia. Efectos mucho más dramáticos sucedían, por ejemplo, cuando veíamos un rayo. Los rayos son eventos mucho más fantásticos, por así decirlo, que permitía que las explicaciones se redujeran casi que a los eventos místicos y de deidades. Entonces era un fenómeno divino al cual su explicación casi que se reducía a eso, y como eran tan fortuitos, pues no permitía, digamos, un estudio formal como de pronto sí se intentó en algún momento con la gravedad. Ahora, ya Tales de Mileto, en la antigua Grecia, por ejemplo, hacía experimentos interesantes como la frotación entre materiales para evidenciar que el vidrio adquiría una propiedad y el ámbar adquiría una propiedad que parecía contrarrestarlo. De tal manera que ya se empezaba a evidenciar que existían dos tipos de cargas eléctricas, como vamos a llamar más adelante. Por otro lado, también los árabes, antes de Cristo, unos siglos antes de Cristo, estudiaron viendo la magnetita, que era este material que permitía los fenómenos magnéticos como los entendemos hoy. De hecho, la palabra imán viene de la palabra guía en árabe. Incluso en la antigua China se conocen evidencias de las brújulas. Así que eran fenómenos que, aunque eran relativamente fortuitos, ya la gente tenía cierto manejo, pero el estudio como tal de la electricidad y magnetismo, muy parecido a como ocurre con la gravedad, se pausa hasta después del Renacimiento, cuando precisamente el advenimiento de la ciencia moderna empieza a permitir algunas cosas. Sin embargo, nuevamente, el control de las cargas eléctricas es un poco más complicado que el control de las masas, y precisamente el hecho que la gravedad estuviera representada en el movimiento de los astros permite que el desarrollo del entendimiento de la gravedad fuera mucho más rápido que el de la electricidad y magnetismo. De hecho, tuvimos que esperar hasta el siglo XVII. En el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, Otto van Rijck desarrolla los primeros elementos para que permitían la carga electrostática, y se empiezan a hacer algunos pinitos de estudios sobre la electricidad y el magnetismo. Sin embargo, este generador de carga eléctrica por frotamiento se desarrollaría mejor solamente hasta principios del siglo XVIII, donde Hauksbee mejora estos diseños anteriores y permite observar, por ejemplo, los destellos que genera la frotación de una botella con su interior en vacío y la frotación de las manos en la superficie. Este generador de Hauksbee, de hecho, permite que se empiecen a hacer mejores experimentos con la electricidad y con las cargas eléctricas. Años después, por ejemplo, Stephen Gray empieza a hacer experimentos, pero también espectáculos, donde muestra cómo generando cargas es posible, por ejemplo, atraer pedacitos de papel de oro o plumas, incluso a través del cuerpo. Pero lo más importante de lo que él encuentra o de lo que él estudia es que evidencia que hay materiales que permiten el paso de la carga y hay materiales que no lo permiten, lo que él mismo denominó como aislantes y conductores. Esto entonces empezaba a implicar que hay un traspaso de algo, y entender qué es lo que se está traspasando es una situación bastante complicada. No es sencillo saber qué es lo que está sucediendo ahí.
La situación iba en desarrollo paralelo a lo que es la teoría del calor y de hecho en ese momento ambas situaciones se trataban de explicarlo de la misma manera, una con los fluidos, lo que se conocía como los fluidos sutiles. Entonces para Gray lo que estaba sucediendo cuando yo cargaba un objeto era que lo estaba llenando de un fluido. Entonces esta concepción de un fluido precisamente me lleva a tratar de almacenar el fluido, por ejemplo, en botellas. Y de ahí como unas décadas después se desarrolla lo que se conoce como la botella de Leyden. La botella de Leyden es simplemente una botella con, puede ser agua adentro, y yo empiezo por medio de un conductor a llevar supuestamente este fluido dentro de la botella. Ahora aquí sucede algo interesante. Si yo rodeo la botella de un aislante, yo puedo llenar la botella, pero el efecto es mucho más efectivo si a la botella de vidrio la rodeo de un conductor. Y entonces aquí empieza una pregunta. Esta botella permite almacenar durante bastante tiempo carga, pero para que esa carga sea efectivamente almacenada, yo tengo que permitir que algo fluya hacia afuera. Y entonces aquí empieza a trastabillar la idea del fluido sutil. Porque en principio, para que se almacene mejor, yo no le tengo que dejar salir nada, ¿de acuerdo? Tiene que estar completamente aislado. Si yo le pongo una salida, quiere decir que algo está sucediendo. Y aquí es donde aparece Franklin. Recordemos el experimento más famoso y la imagen más famosa de Franklin es el experimento de la cometa con una llave colgada, donde él quería demostrar que los rayos eran parte de esta misma energía eléctrica. A la fecha no se tiene conocimiento si ese experimento se realizó, pero la idea es que Franklin, también viendo esto que sucedía con la botella de Leyden y con sus propios experimentos, predice algo que ya desde la antigua Grecia se empezaba a ver, que lo que nosotros llamamos las cargas en realidad eran la manifestación de un desbalance entre dos identidades, una que llamamos positiva y otra que llamamos negativa. Entonces, cuando yo estoy cargando la botella de Leyden, no solamente estoy haciendo que entre, digamos, cargas negativas, sino que estoy sacándole las cargas positivas. Si yo no le permito la salida, entonces las cargas positivas también van a quedar, digamos, ahí dentro de la botella y no va a permitir que esta carga efectiva que se evidencia en la botella de Leyden suceda. Por eso entonces lo conveniente es dejarle un camino de salida. Y entonces la idea de los rayos y otras manifestaciones de la electricidad, que seguramente también desde hace mucho tiempo se estaban viendo, por ejemplo, cuando uno se quita la ropa de lana en un día seco, se empiezan a ver chispas que se asemejan mucho a los rayos. Ahora sí son los rayos el mismo tipo de electricidad a lo que vemos en mis ropas de lana. Esto es lo que tratan de ver Dilibardt y Leclerc en 1752, donde ponen un pararrayos, una vara, y saliendo de una botella de vidrio. Esta vara de unos 4 metros de altura, están esperando que haya una tormenta y un día especial hay una tormenta y efectivamente cae el rayo. O sea, ellos hacen una botella de Leyden, pero entonces lo que va a cargar la botella no es la máquina de Hauksbee para la energía electrostática, sino un rayo. Y efectivamente la botella se carga. Entonces en ese momento ya estamos viendo un proceso muy similar a lo que sucede con Newton, que unifica cielo con tierra. Aquí estamos unificando precisamente los fenómenos tan magníficos como el del rayo a un fenómeno, digamos, mucho más modesto, que es las chispas o las luminiscencias que se ven con la máquina de Hauksbee. En este momento entonces la gente ya está un poco más familiarizada con la situación y tienen un poco más de control sobre lo que pueden hacer. Entonces quieren hacer más experimentos controlados con lo que tienen. Por ejemplo, Luigi Galvani, en la década de los 1770,
empieza a utilizar la máquina de Hauksbee para testear, por ejemplo, objetos, cuerpos de animales muertos, las ranas, y ve que la rana empieza a convulsionar, digamos, sus cuerpos. En este momento, entonces, él postula que debe existir una electricidad animal y entra en una discusión acalorada con Alessandro Volta. Alessandro Volta dice que no puede ser esto, que la energía tiene que venir de alguna otra fuente. Así que se enfrasca en tratar de mostrar su hipótesis. Y ahí empiezan los dos a tratar de demostrar lo que están viendo. Lo primero que Volta le dice es, no, lo que está sucediendo es que precisamente usted le está introduciendo energía a través de la máquina de Hauksbee. Galvani responde mostrando que si pone dos electrodos, uno de zinc y uno de cobre, sobre las piernas de la rana, se vuelve a ver la situación. O sea que no era la máquina como tal, sino que efectivamente era la corriente animal que le estaba postulando. Nuevamente Volta está convencido de que esto no puede ser así, empieza a investigar y se da cuenta que él mismo, si se coloca los electrodos sobre la boca, entonces digamos una cuchara de plata con algo de cobre, y ve que siente ciertas picaduras, como si saboreara la electricidad. Entonces se le ocurre una idea, y es multiplicar este efecto con varias láminas de estos metales intercaladas, y produce lo que hoy conocemos como la pila eléctrica de Volta. Era este desarrollo que duró unos 20 años, desde los 70 de 1770 hasta 1790, es un paso importante para la electricidad. Y su pila de Volta, además de que demuestra que esta electricidad animal no es que realmente exista, sino que es la energía de otra fuente la que hace que, por ejemplo, los músculos se muevan, además marca un punto en la historia para permitir trabajar y hacer desarrollos mucho más precisos sobre la electricidad. Vamos a tener corrientes continuas, constantes durante prácticamente el tiempo que yo quiera, que me van a permitir hacer mediciones. O sea que en este punto de la historia estamos listos para dar el paso y cuantificar, hacer mediciones y cuantificar la física detrás de esto, que es lo que vamos a empezar a estudiar la próxima vez. Bien. Chao, gracias.